era posible dentro del judaísmo concebir una pluralidad dentro del Dios único e incluso hablar de entidades distintas dentro de la pluralidad del Dios único. La mayoría, si no todas las ideas y prácticas del movimiento de Jesús del primer siglo y principios del segundo siglo, e incluso más tarde, pueden entenderse con seguridad como parte de las ideas y prácticas que entendemos como judaísmo. Las ideas de la Trinidad y la Encarnación, o ciertamente los inicios de esas ideas, ya estaban presentes entre los creyentes judíos muchos antes de que Jesús apareciera en escena para encarnar en sí mismo, por así decirlo, esas nociones teológicas y asumir su llamado mesiánico. Algunos judíos consideran que la pretensión del cristianismo de ser una religión monoteísta es grave por la doctrina de la Trinidad. ¿Cómo pueden tres ser iguales a uno? Y debido a la creencia central de que el cristianismo, de que Dios tomó una forma corporal. Pero ningún judío sensible a sus propias fuentes clásicas de judaísmo puede criticar la teología que emplea el cristianismo cuando confiesa creer en un Dios que tiene un cuerpo terrenal, un Espíritu Santo, una manifestación celestial, porque este modelo que hemos visto es perfectamente un modelo judío. El Nuevo Testamento tomó las tradiciones que existieron en el judaísmo, no las inventó, sino que las expandió y profundizó más. La elevación de Jesús de Nazaret como el primogénito de toda la creación, Dios encarnado, Hijo de Dios, Hijo del hombre y el Mesías. Nada de esto es pagano u otra aberración. Todo esto está cimentado en el judaísmo del Segundo Templo. La dualidad divina entre el Padre y el Hijo no es extraño en el judaísmo. Y en el Nuevo Testamento vemos el concepto de la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Durante mucho tiempo se ha pensado erróneamente que las ideas expresadas en estos tres versículos del prólogo de Juan son exclusivas del cristianismo. El prólogo de Juan que dice que en el principio era el verbo, el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios, de la palabra. Se creyó equivocadamente que esta declaración constituía nada menos que una ruptura innovadora con el judaísmo. Sin embargo, nada podría estar más lejos de la verdad. Lo que leemos en estos primeros tres versículos debería permitirnos entender claramente que el autor de este evangelio era un judío comprometido, arraigado en los ricos conceptos del judaísmo del período del Segundo Templo. Su profunda conciencia judía es evidente al estructurar su prólogo completamente dentro de las tradiciones interpretativas israelitas de la época. Los judíos tendrán que dejar de difamar las ideas cristianas sobre Dios como una colección de fantasías no judías, quizás paganas y en cualquier caso extrañas. Dios en un cuerpo humano. Los judíos deben reconocer que estas ideas están profundamente arraigadas en las ideas religiosas antiguas judías, aunque los judíos no lo acepten. Esto debería ayudarnos a darnos cuenta que las ideas cristianas no son ajenas, son nuestro propio producto y a veces quizás entre las más antiguas de todas las ideas israelitas judías. El Nuevo Testamento en sí mismo también da testimonio de la persistencia del modelo de fluidez o la pluralidad de Dios. Hemos visto que los textos del Medio Oriente están perfectamente cómodos con la idea de que una deidad pueda poseer un cuerpo celestial, así como varios cuerpos terrenales. Yahweh, el Dios de Israel, podía estar en un palacio celestial y en Sion al mismo tiempo. Que una deidad descendiera no significaba que no permaneciera también en lo alto. La presencia de Dios y de Dios como Jesús en la tierra no es más que una forma particular de esta antigua idea de la encarnación múltiple y por lo tanto no es ofensiva para la teología monoteísta del Pentateuco. Uno puede resumir mi lectura con palabras muy similares. La redacción de Génesis refleja la antigua creencia del cercano oriente de que un Dios puede ser 2, 3, 7 o 10 y no dejar de ser uno. El lenguaje clásico de la teología trinitaria, como una naturaleza, 3 personas, o una sustancia, 3 manifestaciones, se aplica perfectamente a los ejemplos de la fluidez o pluralidad de Yahweh en la Biblia hebrea, en las tradiciones de Canaán y Mesopotamia. No hay fundamento para las afirmaciones de los cabalistas cristianos de que el Zohar contiene creencias cristianas, pero por otro lado, dichos cabalistas sí tenían algunas bases para sus afirmaciones, ya que el Zohar contiene muchos textos de origen cristiano, de los cuales el autor del Zohar era bastante consciente. Sin embargo, en el Zohar, estas formulaciones se transformaron en una parte integral de la cosmovisión judía cabalística. En este artículo presentaré una serie de ejemplos de influencia cristiana que se encuentran en el Zohar.
Comenzaré mis ejemplos con la doctrina de la Trinidad en el Zohar. El autor del Zohar utilizó de manera muy consciente grandes cantidades de material cristiano en su espléndida obra, y sospecho que dicho material también está incorporado en el Zohar en muchos otros temas. Es un hecho bien conocido que el Zohar describe frecuentemente la divinidad como una unidad triple, haciéndolo de diversas maneras. La estructura de las 10 sefirot en realidad pueden adaptarse a una división triple, particularmente de acuerdo con el Midrash de Rabbi Eliezer, manteniéndose dentro del ámbito del judaísmo tradicional. Sostengo que la doctrina cristiana de la Trinidad influyó en las formulaciones triples del Zohar. Es importante señalar que el interés demostrado por el Zohar en las formulaciones tripartitas se debe en sí mismo a una influencia cristiana. Ilustraré esto a través de un estudio de las formulaciones tripartitas del Zohar que presenta con respecto a los nombres divinos. Adonai, Eloheinu, Adonai. En el versículo de Shema, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. En Deuteronomio 6:4. El versículo por excelencia que proclama la unidad de Dios en el Zohar es este. Escucha Israel, Adonai, Eloheinu, Adonai es uno. Estos tres son uno. ¿Cómo estos tres nombres pueden ser uno? Solo a través de la percepción de la fe y por el Espíritu Santo, en la contemplación del ojo oculto solamente. El misterio de la voz audible es similar a esto, porque aunque es una, consiste en tres elementos, fuego, aire y agua, que sin embargo se han vuelto uno en el misterio de la voz. Del mismo modo, es con el misterio de las tres manifestaciones divinas designadas por Adonai, Eloheinu, Adonai, tres modos que forman una unidad. Este es el significado de la voz que el hombre produce en el acto de unificación, cuando su intención es unificar todo, desde el infinito hasta el final de la creación. Esta es la unificación diaria, cuyo secreto ha sido revelado por el Espíritu Santo. Tishby, que es un erudito de la Cábala también muy famoso, muy respetado, en relación con este pasaje y otros, escribió: la presentación del misterio de la Trinidad en el Zohar es diferente de la cristiana, pero no se puede negar la posibilidad de que el autor del Zohar haya sido influenciado en su formulación del misterio de la divinidad por la teología de la fe rival, es decir, la teología cristiana. También debe señalarse que el propio autor del Zohar, Rabbi Moisés de León, era consciente de la paradoja de la unidad triple que se encuentra en el Shema, escucha Israel, y su similitud con el principio cristiano de la Trinidad. El erudito rabínico Alan Segal produjo lo que sigue siendo la obra principal sobre la idea de dos poderes en el cielo en el pensamiento judío. Segal argumentó que la idea de los dos poderes no fue considerada herética en la teología judía hasta el siglo II después de Cristo. Segal trazó cuidadosamente las raíces de esta enseñanza hasta la era del Segundo Templo, aproximadamente 200 años antes de Cristo. Él pudo establecer que los antecedentes de esta idea estaban en la Biblia hebrea, específicamente en pasajes como Daniel 7:9, Éxodo 23, versículo 20 al 23 y Éxodo 15:3. Sin embargo, no pudo discernir ningún marco religioso coherente del cual se derivaban conceptualmente estos pasajes y otros. El dualismo persa fue descartado como explicación, ya que ninguno de los dos poderes en el cielo era malvado. Segal especuló que la imagen del guerrero divino del antiguo cercano oriente probablemente tenía alguna relación. Una pluralidad de deidades podría derivarse del primer versículo de Génesis, porque la palabra para Dios, Elohim, es plural. Dado que la palabra Dios, Elohim, aparece con tanta frecuencia en la Biblia, los defensores de esta teoría primitiva del judaísmo, que existían dos poderes, deben haber tenido en mente una doctrina específica de pluralidad de deidades presentes en la creación. Estos versículos fueron utilizados de manera ventajosa por muchos grupos que usaban tradiciones judías helenísticas, y no se puede decir que sean exclusivamente gnósticos, apocalípticos o cristianos. El Elón se refiere a otros textos que los rabinos consideraban peligrosos porque podían aplicar una pluralidad de deidades, como Génesis 11:7. Vamos, descendamos y confundamos su lenguaje. Génesis 3:22. He aquí, el hombre ha llegado a ser como uno de nosotros. Y Génesis 1:26 son mencionados. Filón sostiene que uno de los dos poderes de Dios desciende, en un caso, para crear al hombre, en otro, para castigar a los que construyen la torre de Babel.
Según segunda de Enoc, Melquisedec fue concebido y nacido milagrosamente y fue llevado por Miguel al paraíso del Edén durante 40 días durante el diluvio. Ahí se le llama el gran sumo sacerdote, el verbo de Dios y el poder para realizar maravillas grandes y gloriosas por encima de todo. El sello del sacerdocio en su pecho era glorioso en semblante. Después de él, otro Melquisedec debía surgir. Desde el libro de Daniel en adelante, casi todas las variedades del judaísmo mantuvieron el patrón del Dios supremo y su virrey. Apenas una pequeña variedad del judaísmo parece haber podido arreglárselas con solo una entidad divina. So part of what I ended up realizing as I'm writing this book, rather to my surprise, because I didn't think the research was going to take me in this direction, was that some of what we Jews consider almost pagan Christian ideas have more of a native home in ancient Israelite or biblical thinking. Much to my surprise, and somewhat to my worry, as I researched this book, I realized that some Jewish critiques of Christianity are actually problematic from a Jewish point of view. So for example, I think a lot of Jews sort of think that the idea that God could have a son in human form who is God's son but also is God at the same time, that's somehow just a pagan idea. Similarly, the idea of the Trinity, that God is three but one, that's the standard Jewish thinking on that tends to be that that's a pagan idea that was taken from the Hellenistic world and sort of smushed onto the Hebrew Bible. What I realized as I was researching this book was that that's really not the case, that the idea of an avatar of a human or some other earthly manifestation of the one heavenly God, it actually does exist in ancient Israelite monotheism. And therefore, the idea of Jesus, the theological model behind the incarnation, is not completely alien to Judaism. Similarly, the idea of the Trinity. Jews tend to think, well, the Trinity means that Christians actually are polytheists. They're kidding themselves. They're not really monotheists, because real monotheism wouldn't have such an idea. But I think in the ancient world, in the ancient Near East, the idea that a single deity could manifest himself or herself multiply was actually, without losing the unity of his or her personhood, that was actually a standard idea. It existed among Babylonian pagans, but it also existed among Israelite monotheists. And thus, the model of the Trinity is not in itself necessarily a non-monotheistic or a non-Israelite, a non-biblical idea. But when I use the word Bible, for me, Bible means just what Christians call the Old Testament. It's not for us Jews really a non-biblical idea. This idea, for example, in the first chapter of John, of or actually the opening chapters of John altogether, of God coming down and overlapping with Jesus, or God being at once the Logos who is with God and thus separate from God, but is also God. That sounds like very strange language, but when you're familiar with the fluidity model from the ancient Near East, which some texts of the Hebrew Bible contain, I think that we realize that those sort of models you're getting in the New Testament are actually not new models in Judaism. This is a first century type of Judaism that is hearkening back to the fluidity model that ancient Israel had inherited from the ancient Near East. The idea of the Trinity too I think it's really a new way of repackaging the ancient Israelite fluidity model. Right. I think that that's interesting. And when I was writing the book, this was really quite surprising to me, because I think generally obviously Jews don't believe in the Trinity, of course. I don't believe in the Trinity. But Jews not only don't believe in the Trinity, I think Jewish philosophers and Jews just generally tend to think that the Trinity is a non-monotheistic model of God. And I think a lot of Jews think of the idea of the Trinity as
somebody's taking a polytheistic idea and sort of smushing it on top of a monotheistic foundation. And I think a lot of people would even say that the idea of the Trinity is maybe part of the Greek polytheistic heritage of Christianity, that in Christianity, you're sort of combining a Hebrew monotheism with a Hellenistic polytheism. And that the result is the idea of the Trinity already in early Christianity, maybe some of the ideas of incarnation and the idea of the Logos in the New Testament itself. But much to my own surprise, when I was writing this book, it occurred to me that, well, actually, the Trinity is a kind of fluidity model. It's the idea that one deity can have more than one manifestation, more than one aspect, more than one person. And if that's the case, then the Trinity is just a new way of utilizing a much more ancient theological model that was native to ancient Israel. And in fact, when you start thinking about it that way, this idea that three can be one, it's not so radically different from the Kabbalistic idea that there are 10 major manifestations of God in the created world, manifestations that are known as the Sfirot. And right. Kabbalah really emphasizes you shouldn't think of these 10 different Sfirot as different beings. You should never pray to one of these Sfirot by itself. These 10 Sfirot are all somehow one. But in the world, they appear to us as 10 different manifestations, but they're interacting. They come from a unity, and they ultimately achieve a unity in the long run. And even, again, on the Sabbath, they achieve a greater degree of unity. Well, if within Judaism there are Kabbalists who consider themselves monotheistic, who believe in 10 Sfirot, well, then I think that Jews have to realize that the Trinity, although we don't believe in the Trinity is based on a theological model that we also do see as present in Judaism. I think it's present in that something similar, not identical, but something analogous is happening in Kabbalah. And I think that when one goes back to JE texts in the Pentateuch and some other biblical texts, the idea that Shem and Kavod and Panim, God's name, God's presence, God's face, can act on their own, not merely on behalf of God, but as part of God. That idea is analogous to the Trinitarian idea that God can have more than one person. In other words, the Trinity is its own development, not simply of a Hellenistic polytheistic idea that's sort of grafted into a monotheistic Hebrew foundation or tree, if you will. That's actually something that grows out of the monotheistic tree, or out of the monotheistic soil to begin with. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. En otras palabras, aunque quien recita el Shema dice Ehad, uno, al final del versículo, no obstante, contiene 3 nombres divinos, un hecho que no se puede ignorar a la ligera. En el Zohar se menciona la unidad triple en forma de un enigma planteado por una voz celestial. Son 2 y uno se une a ellos. Y cuando se convierten en 3, son 1. La solución es, los 2 son los nombres en el Shema, a saber, Adonai, Adonai Eloheinu. Se une a ellos y es el sello del anillo, la verdad, y cuando se unen, son uno en una única unificación. La Trinidad también se prueba a partir del versículo de la Kedushá, es decir, doxología, santo, 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 de Isaías 6:3. El Zohar también le atribuye un significado trinitario a este versículo de Isaías. En otro lugar, en el Midrash, encontramos una formulación tripartita aún más notable. Porque toda la unidad o unificación del santo, bendito sea él, está en 3. Aunque esta formulación no existe en la versión impresa, puede que haya sido omitida en la mayoría de las versiones debido a su connotación cristiana. Aparece en una versión manuscrita en la Academia Rabínica de New York en 1833, en el Instituto de Fotocopias de Manuscritos en Jerusalén.